Antes de venir a Guayaquil, fui destinado 4 años y medio a la ciudad de Valencia, España. Valencia, España es una ciudad preciosa que tiene muchas riquezas culturales y sobre todo espirituales, ¿ya? Varios santos, San Vicente Mártir, San Vicente Ferrer y varios más, vamos. Y una vida de piedad también con mucha tradición. Desde el siglo XIV, que por si acaso son los 1300, han tenido la procesión del Corpus Christi ininterrumpidamente. Y es una procesión de los mejores que hay en el mundo, supongo, ¿verdad? Es muy bien cuidado y el recorrido ya se ha hecho clásico, de modo que en Valencia, en la capital, no está permitido una procesión de Corpus Christi en las parroquias. Hay una sola procesión y todos van a esa procesión, y es desde la catedral dando la vuelta por la ciudad antigua. Y he estado varias veces en la procesión y me encanta. Pero ha tenido algunos problemas o dificultades en el siglo pasado, bueno, en los últimos 100 años, digamos, de modo que se ha amenazado el poder celebrar la procesión del Corpus Christi. La primera ocasión fue la Guerra Civil Española. La Guerra Civil fue una guerra sumamente cruenta y violenta y cruel, sobre todo hacia la fe católica. Había muchos sacerdotes y monjas que fueron maltratados y asesinados, martirizados. Destruyeron, quemaron muchas iglesias y prohibieron en varias partes del país la práctica católica. No podía celebrar misa, y si te encuentran con la misa o con la Eucaristía, con un cura, con una monja, al hoyo, ¡pah! Cuando menos lo esperas. Pues no fue algo en Valencia, sí fue un lugar donde los comunistas, digamos, pues habían tomado las iglesias y los templos, estaba prohibido, muchos mártires. Pero los fieles laicos sintieron la responsabilidad de poder ayudar y apoyar a los sacerdotes en su misión de llevar la Eucaristía a las almas. Y varias familias eran como casas de refugio donde se guardaba la Eucaristía, y desde allí o los sacerdotes o quien sea podía venir a recibir y repartir la Eucaristía. Y hay muchas historias del tipo, pero hay uno en particular que impresiona mucho, que fue el testigo, ahora es religioso, sí, todavía está vivo, cuyo padre ofreció a llevar la Eucaristía a su casa, y lo llevaron a la casa clandestinamente y tenían ese trato con los sacerdotes, con las personas. Pero vino un momento del Corpus Christi y el padre se dijo, claro, evidentemente prohibidísimo una procesión del Santísimo. Él fue en 1937. Pero el padre, de profunda fe y de profunda devoción, no solo al Señor, también a su ciudad, ¿verdad? Y la devoción que tienen a Jesucristo sacramentado, dijo, desde el siglo XIV nunca ha faltado a Valencia la procesión del Corpus Christi, y tampoco ahora. Y él arregló pues un recipiente que llevaba en su pecho, luego puso la chaqueta y cogió en la mano a sus 2 hijos pequeños y fueron al centro de ciudad, a la catedral, y desde allí, rezando en voz baja, recorrió las calles de todos los años para que no faltara ni un solo año la procesión de Corpus Christi. Claro, uno de esos niños llegó a ser religioso y lo contó al arzobispo de Valencia años después. Pero es un triunfo, ¿verdad?, de la fe de la Iglesia en Jesucristo.
y que nada puede apartarnos del amor de Jesucristo, ni siquiera los fusiles, ¿verdad? Y los ateos que odian nuestra fe. También es una victoria, porque pero si solo un trozo de pan, un poco de pan bendito, merece la pena arriesgar la vida y la vida de esos niñitos por tener un recorrido tonto por la ciudad con un pan bendito. Pues es lo que diría una persona que no tuviera fe en la Eucaristía. Pues en los años de la Guerra Civil tampoco faltó la procesión del Corpus Christi. La otra ocasión fue en la pandemia, los confinamientos, ¿verdad? También tuvimos Corpus Christi ese año, todos los años, por supuesto. Pero eso ya recién acabaron los confinamientos totales, ¿verdad? Y estaba prohibido aglomerarse en público y todas esas cosas. Entonces, también prohibidísimo tener una procesión de Corpus Christi en la ciudad de Valencia. Y me acuerdo esa mañana de Corpus Christi, sí se podía abrir la iglesia. Yo celebré la misa, si no me equivoco, que ya se podía ir a misa. Y nosotros expusimos al Santísimo, tuvimos un rato de adoración al Santísimo, y al final de la mañana pues yo cerré la iglesia y yo ya sabía lo que iba a hacer yo. Que desde el siglo XIV no había faltado ni un año la procesión del Corpus Christi, tampoco ahora. Y yo llamé: hermanitas, tengo un plan. A las 8 en el monasterio recogemos al Santísimo y vamos para la catedral y hacemos la procesión del Corpus Christi. Y así fue. Yo con los dos hermanos que me acompañaban en ese momento en la comunidad. Eran 6 hermanas que vivían en un monasterio que es justo al otro lado del cauce del río en Valencia. Hay un cauce antiguo que ahora es un parque, pero cruces y ya estás en la catedral básicamente. Entonces, como estaba cerquita, sacamos a Jesús del sagrario, que era una emoción tremenda. Sacar a Jesús, le puso allí, en mi bolsillo, ahí, en mi pecho, Jesús conmigo. Y una hermana me acompañó con una velita roja en la mano, por la presencia de Jesús. Y iban discretamente pues tirando pétalos, eran pequeñitos, pero algunos pétalos por el Señor. Y también cité a algunos pocos jóvenes del hogar de la madre para vernos allí en la puerta de los apóstoles de la catedral a las 8:20 de la tarde. Se dice la tarde porque a las 8:20 no hace oscuro en España, a menos en junio, ¿verdad? Hasta las 10, que el sol no baja hasta las 10 de la noche, ¿ya? Entonces, a las 8:20 de la tarde, ahí estábamos, y que eran como unos 12, 13 personas total. Éramos un grupito nada más. Y recordamos lo que nos dijo el arzobispo el año anterior, que tenemos que llevar la fe a la calle, tenemos que llevar a Jesús a la calle sin vergüenza y sin miedo. Anda, es justo lo que nos dijo el año pasado y aquí estamos. Entonces empezamos la procesión con todo cariño y con toda emoción. Y pues nada, vamos a rezar el rosario y entre misterio y misterio vamos a cantar una canción en la Eucaristía, fantástico. Y íbamos, no sé, llegamos a unos 100 metros rezando, no llegamos a 5 Ave Marías, cuando de repente todo el mundo empezó como a callarse, de que, así, y dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué te dejan de rezar? Dios te sabe. Es que no me lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Y yo miré, estaban todos mirando hacia adelante, y yo levanté la mirada, y en el famosísimo calle de los Caballeros, donde es una calle estrecha por donde pasa el Santísimo, y hay unos balcones, muchos balcones. En esos balcones, todos los años, tiran, voy a decir, millones de pétalos de rosas por los balcones cuando pasa el Santísimo Sacramento. He estado en la procesión, siempre hay muchos sacerdotes, de modo que yo, cuando estoy en la procesión, estoy como 100 metros del Santísimo, porque somos tantos sacerdotes, está detrás, y van los diáconos empujando la custodia inmensa, preciosa. La nuestra no tiene nada que ver, la de allí en Valencia es mucho mejor. Y van empujando, y cuando ya van llegando los sacerdotes, empiezan a tirar pétalos.
lluvias de pétalos de rosas, de modo que cuando pasa el Santísimo hay una alfombra de pétalos de rosas así. Ese año pensamos, pues no, es que no hay procesión. Pero cuando nosotros nos acercamos a esa calle, de repente empezamos a ver miles y miles de pétalos de rosas caer del balcón. Y no lo podíamos creer. Ve cómo el Señor sabe más. Esas personas, no sé si ellos se dieron cuenta que tenemos el Santísimo, no sé. Tal vez era solo por tradición, porque a esas horas siempre pasa el Santísimo, pues como tenemos pétalos de rosas, los vamos a tirar. Pero la realidad es que no faltó la procesión del Corpus Christi y no faltó los detalles de amor y de cariño hacia la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ahí estaba todavía. Si solo fuera un trozo de pan, no merece la pena correr el riesgo y todas esas cosas, bla, 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 bla. Pero mire que el Señor, a los que tienen fe, como Él confirma su fe en la presencia real de su Hijo, alfombrando el camino en medio de una situación de pandemia, de confinamiento, lo que quieras. Pero Él honró la presencia de su Hijo en esa ciudad y seguirán honrándolo todos los años. ¿Sabe? La única cosa que me dio pena ese año, que yo sepa, éramos los únicos. Algo en mí, pues esperaba ver algún sacerdote más ahí, ¿verdad? Pero de hombre, ¿verdad? Que yo también llevo aquí Jesús y no, yo no, tal vez en otro momento del día, entonces no voy a decir que no hubo. Pero a la hora de siempre y el recorrido de siempre, ahí estábamos nosotros, las hermanitas, los jóvenes y los siervos. Y me dio pues mucha alegría. Nosotros cuando hicimos el recorrido y dejamos a Jesús en el sagrario, sentí un contento inmenso, ¿verdad? Tenía un hambre que no puedes imaginar, pero todo merecía la pena, ¿verdad? Para que Jesús tuviera ese honor de recorrer su ciudad, que había conquistado desde hace cientos de años con su presencia eucarística. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. ¿Por qué no se llenaba esa plaza, ese recorrido ese día? Es que tantos cristianos, tantos católicos no habían aprendido de que Jesús está con nosotros. ¿Por qué hay tantísimas personas que no se acercan a comulgar? ¿Que no se dan cuenta? Y el tema es que, dice que nadie venía a mí si no lo trae el Padre. Es que el Padre no está trayendo. Es que son excluidos. O es que no se dejan atraer. O es que no quieren aprender de que Jesucristo está en la Eucaristía y es la fuente de nuestra paz y de nuestra vida. Pues es una pequeña lección que el Señor nos da con estos sucesos escondidos, pero enormemente, patentes, poderosos. Dios está haciendo su obra y hay de nosotros si no aprendemos y si no venimos a Jesús en la Eucaristía. Pues pedimos al Señor que hoy se renueve en nosotros, o que se enciende en nosotros un amor inmenso, y que estemos dispuestos a correr cualquier riesgo para que Jesucristo sea honrado y amado en este divino sacramento que tan generosamente nos ha regalado, para que no muramos nunca de hambre espiritual, para que vivamos para siempre. No como nuestros padres que comieron maná en el desierto y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Que así sea.